Rute Cardoso exige abrir la tumba de Diogo Jota. Entre lágrimas, la esposa del futbolista asegura que algo no encaja y podría haber un terrible error. ¿Está Jota realmente muerto o enterraron al hombre equivocado? Prepárate para conocer los detalles de esta historia que sacude al mundo entero. Desde el día del trágico accidente, Rute Cardoso, esposa del futbolista Diogo Jota, no ha logrado conciliar el sueño. Aunque el cuerpo fue identificado por las autoridades, algo dentro de ella le grita que algo no está bien. Las heridas en el rostro, la ropa, incluso la forma en que le prohibieron ver el cadáver completo. Todo eso ha sembrado una sospecha inquietante. Rute recuerda claramente la escena en la morgue. Una sábana blanca cubría casi todo el cuerpo, excepto el brazo izquierdo, donde le permitieron ver un tatuaje que coincidía con uno que tenía Diogo. ¿Solo eso? ¿Un tatuaje? Se pregunta una y otra vez. ¿Y si era falso? ¿Y si no era él? Desde aquella noche, las pesadillas no cesan. Amigos cercanos aseguran que Rute se despierta gritando, sudando, completamente alterada. En los sueños, la figura de Diogo aparece en paisajes oscuros, atrapado, llamándola con desesperación. No soy yo, búscame, no me dejes aquí. Palabras que se repiten como un eco tenebroso en su mente cada vez que cierra los ojos. Psicólogos familiares han intentado explicarlo como una reacción postraumática, pero ella insiste. Esto no es solo dolor, es un presentimiento. Es como si algo más fuerte que yo me dijera que aún está vivo, que me necesita. Lo más perturbador para Rute fue el hecho de que, pese a ser su esposa, le prohibieron ver el rostro completo del cuerpo. Argumentaron que estaba demasiado dañado, que no era recomendable. Pero para ella, esa excusa fue el primer signo de que le estaban ocultando algo. ¿Cómo puede una madre, una esposa, no ver a su ser querido por última vez? Se lamenta entre lágrimas. Y es que, según ella, todo fue demasiado rápido. El accidente, la identificación, el funeral y luego el silencio. Nadie le dio respuestas claras, y cada día que pasa, esa falta de certeza se convierte en un tormento. Ahora, Rute no solo lucha contra el dolor de la pérdida, sino contra una angustia que no la deja vivir. Porque cuando la duda se convierte en obsesión, la verdad se vuelve una necesidad urgente. Y para ella, hay solo un camino: descubrir si el hombre dentro del ataúd realmente es su esposo, o si Diogo Jota está aún en algún lugar del mundo, esperando ser encontrado. Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando se filtraron fragmentos del informe forense. Algunas anotaciones no cuadran. Una cicatriz que Diogo Jota tenía desde niño, producto de una caída en bicicleta a los 9 años, no fue mencionada en el reporte médico. Esa cicatriz, ubicada justo detrás de la oreja derecha, era perfectamente visible y conocida por sus familiares más cercanos. Para Rute Cardoso, aquello fue una primera alarma que no pudo ignorar. Pero lo que terminó de encender las alarmas fue la prueba de ADN realizada, según fuentes internas, en tiempo récord y bajo fuerte presión mediática. Se sabe que las autoridades deseaban confirmar rápidamente la identidad del cuerpo para poder dar por cerrado el caso y evitar más especulaciones de la prensa. Pero esa rapidez hoy genera más preguntas que certezas. ¿Cómo es posible que un análisis tan delicado, que normalmente toma días, haya sido concluido en menos de 12 horas? Cuestionan periodistas y expertos forenses entrevistados por la televisión portuguesa. Algunos incluso aseguran que se habría utilizado una muestra genética incompleta, o peor aún, contaminada, debido a la prisa con la que se manejó el procedimiento. A medida que se filtran más detalles, la historia se vuelve más turbia. Una enfermera del hospital donde se practicó la autopsia, protegida bajo anonimato, confesó que no todos los órganos del cuerpo estaban en condiciones para ser examinados. El rostro y parte del cráneo estaban irreconocibles. Se tomaron atajos que ahora podrían costar muy caro, declaró. Mientras tanto, la prensa portuguesa comenzó a hacerse eco del escándalo.
Titulares como «¿Enterraron al hombre equivocado?» y «Dudas en la muerte de Diogo Jota» invadieron los portales de noticias. La población, antes incrédula, ahora se divide entre quienes apoyan a Rutte y quienes piensan que se trata de una fantasía alimentada por el dolor. Pero la pregunta que lo desencadena todo sigue sin respuesta. ¿Hubo una identificación apresurada? ¿Se trató realmente de Diogo Jota? ¿O alguien más ocupaba el asiento del conductor aquella noche? Lo que parecía un cierre trágico y definitivo, ahora se transforma en una pesadilla sin cuerpo ni certezas, con una viuda que no se resigna y un sistema que podría haber cometido el error más grave de todos: dar por muerto al hombre equivocado. En una entrevista exclusiva concedida a un programa de máxima audiencia en horario estelar, Rutte Cardoso, visiblemente afectada, rompió el silencio que había mantenido durante semanas. Sentada frente a las cámaras, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, pronunció una frase que paralizó a millones de espectadores. No quiero crear morbo, pero no puedo vivir con esta duda. No me dejaron abrazarlo, no me dejaron verlo entero, solo me mostraron un brazo. ¿Y si me mintieron? La periodista a cargo, sorprendida por la crudeza de la confesión, le preguntó si realmente creía que Diogo podía estar vivo. Rutte no dudó. No lo sé, pero tampoco puedo asegurar que esté muerto. No vi a mi marido. Me mostraron una parte de su cuerpo, me dijeron que era él y me pidieron que firmara. Pero yo no lo sentí. No sentí que me estuviera despidiendo de él. La entrevista fue reproducida por canales de toda Europa y subtitulada en múltiples idiomas. La imagen de una mujer rota por el dolor, pero firme en su convicción, dividió a la opinión pública. Algunos medios la acusaron de alimentar teorías conspirativas y no dejar descansar en paz a los muertos. Otros, en cambio, la defendieron con fuerza, señalando que el derecho a la verdad es innegociable, incluso en medio del dolor. Las redes sociales estallaron. Mientras unos usuarios la acusaban de negación, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de identificaciones erróneas, errores forenses y desapariciones mal manejadas por las autoridades. El hashtag «Yo también dudé» se volvió tendencia en cuestión de horas. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas comenzaron a respaldar la petición de Rutte para exhumar el cuerpo, alegando que la duda razonable era más que suficiente para justificar una segunda revisión forense. Incluso se abrió una petición online que, en menos de 24 horas, superó las 200.000 firmas en apoyo a la exhumación del supuesto cuerpo de Diogo Jota. Pero más allá del ruido mediático, quedó flotando una pregunta que ni la ciencia ni la justicia habían podido responder hasta ese momento. ¿Y si tiene razón? ¿Y si enterraron a la persona equivocada? Lo que para muchos fue una muerte confirmada, para Rutte Cardoso sigue siendo un misterio sin resolver. Y ahora, tras su testimonio público, el mundo entero empieza a mirar la tumba de Diogo Jota con nuevos ojos y con muchas más dudas. Tras semanas de silencio institucional y una creciente ola de presión mediática, Rutte Cardoso decidió dar el siguiente paso: llevar su dolor al ámbito judicial. La viuda del futbolista contrató un equipo de abogados expertos en derecho forense y derechos humanos para iniciar lo que muchos calificaron como una batalla moral: exigir la exhumación del cuerpo enterrado como Diogo Jota. La familia del jugador reaccionó con profunda molestia. Emitieron un comunicado en el que calificaron la acción como una falta de respeto imperdonable, asegurando que Rutte estaba siendo manipulada por el dolor y los medios. Nuestro Diogo está descansando en paz. Remover su cuerpo por un capricho solo revictimiza a quienes aún estamos de luto, decía el texto firmado por los padres del futbolista. Pero para Rutte, esto no es un capricho. Es una necesidad visceral de saber la verdad. La petición legal se basa en lo que sus abogados llamaron dudas razonables y fundadas sobre la verdadera identidad del cuerpo sepultado. Entre los puntos clave que se presentaron ante el tribunal están: la omisión de cicatrices personales en el informe forense,
la rapidez con la que se realizó la prueba de ADN, la negativa a permitirle ver el rostro del fallecido y los recientes testimonios que sugieren una posible confusión en la identificación. El juzgado aceptó estudiar el caso y solicitó un periodo de evaluación para revisar el expediente forense completo. Mientras tanto, la tensión estalló en redes sociales. 2 hashtags se volvieron virales y antagónicos. Abre la tumba, impulsado por quienes apoyan a Rutte y claman por transparencia y verdad. Y respeta a su memoria, promovido por quienes creen que remover el cuerpo sería una profanación a la memoria del jugador. Programas de televisión organizaron debates en vivo. Psicólogos forenses dieron sus opiniones divididas y expertos legales se enfrentaron en paneles públicos. La muerte de Diogo Jota dejó de ser un hecho privado y pasó a ser un conflicto nacional. En medio de todo, Rutte se mantiene firme. Prefiero enfrentar al mundo entero antes que vivir con la duda de haber enterrado al hombre equivocado. Ahora la decisión está en manos del tribunal y el mundo contiene la respiración mientras espera el fallo que podría abrir una tumba. Y tal vez también una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras la batalla legal por la exhumación del cuerpo de Diogo Jota seguía su curso, nuevos testimonios comenzaron a surgir, alimentando aún más la teoría de que el futbolista podría no haber sido la persona que murió en aquel trágico accidente. La historia dio un giro inesperado cuando un testigo anónimo se comunicó con una cadena de televisión española, asegurando haber visto, una semana después del accidente, a un hombre con un parecido inquietante a Diogo Jota en una estación de tren en Santander, al norte de España. Estaba solo, llevaba una gorra y gafas de sol, pero su forma de caminar, su postura, era él. Estoy convencido, relató el testigo en una entrevista telefónica, con la voz distorsionada por seguridad. Afirmó que intentó acercarse, pero el hombre se alejó rápidamente y desapareció entre la multitud. La imagen fue tan vívida que, al llegar a casa, buscó en internet y al ver las fotos de Jota sintió un escalofrío. Era el mismo rostro, solo que más delgado, más oculto. Aunque la policía no ha confirmado ni desmentido esta información, medios locales aseguraron que las cámaras de seguridad de la estación ya han sido solicitadas, aunque algunas grabaciones habrían sido eliminadas por rotación de datos. Pero no fue el único dato inquietante. Un conductor que circulaba justo detrás del Lamborghini aquella fatídica noche se presentó ante las autoridades con una declaración que podría cambiar por completo el rumbo del caso. Según su testimonio, el conductor del vehículo tenía el cabello extremadamente corto, casi rapado, algo que no coincidía con el estilo de Diogo en ese momento. Recuerdo que me llamó la atención la parte trasera de su cabeza cuando se giró en el asiento por un instante, como si hablara con alguien. No era Jota, al menos no con ese look, aseguró el testigo, quien además fue sometido a una prueba de credibilidad con resultados positivos. Esta revelación ha provocado un efecto dominó. Los investigadores han empezado a cuestionar la reconstrucción oficial del accidente, y algunos se preguntan si, en lugar de ser Jota quien conducía, fue otro hombre. O si, en un giro aún más escalofriante, el verdadero Jota pudo haber desaparecido. Las pistas no son concluyentes, pero sí lo suficientemente inquietantes como para encender una nueva esperanza, o un nuevo miedo, en el corazón de Rutte Cardoso. Porque si hay testigos, hay dudas. Y si hay dudas, la verdad aún podría estar oculta, bajo capas de confusión, silencio y tal vez una mentira aterradora. Después de días de incertidumbre, testimonios contradictorios y una presión mediática sin precedentes, el juez finalmente emitió su resolución. La tumba de Diogo Jota será abierta. La decisión, histórica y polémica, marca un antes y un después en el caso que ha mantenido en vilo a Portugal, Europa y al mundo entero. La orden judicial especifica que la exhumación se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, en presencia de peritos independientes, representantes forenses y un delegado de la familia. El proceso incluirá una nueva prueba de ADN comparativa,
esta vez con muestras biológicas frescas y bajo observación directa para garantizar total transparencia. La noticia cayó como una bomba. La familia de J, devastada, calificó la decisión como un acto de profanación y crueldad innecesaria, mientras que la defensa de Rute Cardoso insiste en que se trata de un acto de justicia, no de venganza. En una breve declaración ante la prensa, Rute, de rostro firme pero con voz temblorosa, reafirmó su decisión. Si no es él, quiero saber dónde está. Y si sí lo es, al menos sabré con certeza que se ha ido. Solo quiero paz. La paz que me negó la duda. La tensión es absoluta. Las cámaras ya se concentran en el cementerio donde reposan los restos del jugador. Cadenas internacionales preparan transmisiones especiales. Algunos medios ya comparan el caso con los grandes misterios del siglo XXI. Mientras tanto, la tumba se convierte en epicentro de oraciones, protestas y cánticos. Decenas de fanáticos acuden al lugar a dejar velas, flores y pancartas. Algunos piden que se respete el descanso del futbolista. Otros exigen que se esclarezca todo, cueste lo que cueste. Las redes sociales no se quedan atrás. Millones de personas esperan el resultado con el corazón en la garganta. ¿Qué revelará el ataúd?, se pregunta el mundo. ¿Será realmente Diogo Jota quien yace bajo la lápida? ¿O saldrá a la luz una verdad más oscura, una confusión fatal o incluso un posible encubrimiento? Las próximas horas serán cruciales. La apertura del ataúd podría cerrar un ciclo de dolor o abrir la puerta a una historia aún más escalofriante. Porque cuando se abre una tumba, no solo se exhuma un cuerpo, también se desentierra una verdad. Y el mundo, expectante, está a punto de saber si el misterio de Diogo Jota es una tragedia cerrada o el comienzo de algo mucho más perturbador. ¿Y tú qué crees? ¿Está realmente Diogo Jota en esa tumba? ¿O todo este tiempo hemos vivido una mentira? ¿Apoyas a Rute en su lucha por la verdad? ¿O piensas que debería dejar descansar en paz a su esposo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este caso ha dividido al mundo. Y tu voz también cuenta. Comparte este video con tus amigos y en tus redes, para que más personas conozcan esta historia que tiene al mundo entero en suspenso. Dale like si te impactó esta investigación. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta y otras historias reales que estremecen. Nos vemos en el siguiente video, donde la verdad siempre sale a la luz.